Una quinta prórroga del régimen de excepción estaría entrando en vigencia en los próximos días. Fue solicitado por el gobierno a través del Gabinete de Seguridad, ante los resultados que según ellos se están registrando tanto en la tasa de homicidios como en las detenciones. A la fecha, estamos próximos a alcanzar los 50.000 terroristas detenidos. Se han incautado más de 1.310 armas de fuego. Tenemos 1.551 vehículos. En dinero ya sobrepasamos el $1.100.000. En medio de todo esto también se dan informes extraoficiales de personas detenidas de forma irregular. En los penales del país desfilan a toda hora personas en busca de sus familiares detenidos o alguna información sobre ellos. Y en estos 5 meses que llevamos de régimen de excepción, son muchas las personas que dicen que sus familiares han sido detenidos de forma irregular y esperan que las instituciones se activen para dar respuestas a los casos específicos. Escuchamos lo que dijeron algunos de estas personas. Fíjense de que le voy a ser honesto, de que no estamos de acuerdo, ¿verdad?, a lo que se está haciendo. Porque para mí fuera que las personas inocentes que no deben nada, fuera bueno que el gobierno les diera libertad. Nada, no sabemos nada. Le hicieron la audiencia y no tenemos la resolución de la audiencia, dijeron que para 6 meses, ahora pues no sabemos nada. Ahí hemos ido, estoy yendo a la Procuraduría cada vez para saber cómo va el caso de él y no hay ni una esperanza. No sabemos cuáles son los objetivos. Instituciones como Cristosal, el IDUCA y la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en conjunto sumarían más de 3.800 reportes de denuncias, según un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos. Incluso la PDDH se ha hecho presente a los penales La Esperanza y de Izalco para verificar la situación de los internos. Por supuesto, toda obra humana, como sabemos, es perfectible y nadie dice que no se han cometido errores. Yo no tengo duda que esas 2.673 denuncias que hay en la Procuraduría, puede haber mucha gente que estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado y fue capturada, pero así, de esa misma manera, están saliendo. Muchas son las acciones en materia de seguridad que acaparan la información y lo que las instituciones están haciendo al respecto. Mientras tanto, la entidad defensora de los derechos humanos está en plena transición, pues las actuales autoridades terminan su periodo el próximo mes de octubre. Buenas noches, gracias por estar un día más con nosotros en Pulso Ciudadano. Como vimos, hoy abordaremos uno de los temas que está siendo abordado con muchísimas pinzas con respecto a los derechos humanos. Por eso nos acompaña esta noche el Procurador de Derechos Humanos, el doctor Apolonio Volar, con quien abordaremos estos y muchos otros temas tendientes a los derechos humanos. Quiero agradecerle, doctor, su presencia esta noche aquí en Pulso Ciudadano. Gracias, Julio, por la oportunidad de dirigirnos al pueblo y comentar lo que estamos trabajando desde la Procuraduría y solamente que, por cuestión de transparencia, no soy doctor, solamente soy licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado de la República. Ok. Siendo así, quiero poner en contexto, el licenciado Tovar fue electo por 57 votos con las fracciones del FMLN, Arena y el PDC, con un mes de retraso, entiendo yo, que fue el nombramiento de la Procuraduría. Fue la primera vez que Arena vota dividido. Felisa Cristales y Milena Mayorga nos dieron el voto por su... Pero quiero ponerlo en contexto. Ya casi a 3 años, ¿cómo evalúa usted el desempeño de la Procuraduría? Pues para mí, positivo porque ningún procurador ni procuradora de los que ha habido en la institución desde que se creó en 1992 ha tenido que trabajar en un escenario inédito. El Salvador ha transitado desde 2019, que yo asumí la responsabilidad de la institución, ha transitado por diferentes escenarios que han requerido que la institución esté pendiente de cada una de las actuaciones de la administración pública en relación con las personas. Y eso provocó también un reto para mi persona y el equipo que me ha acompañado en todo este tiempo para posicionar a la institución. Y hemos logrado estar en un escenario importante, ubicar a la Procuraduría en un escenario importante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Eso nos ha generado que el reconocimiento por organismos internacionales, el reconocimiento de diferentes instituciones nacionales de derechos humanos del mundo, no solo de la región centroamericana o latinoamericana, sino del mundo, porque yo he asumido todo este tiempo como presidente de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano. Yo ejerzo la presidencia de 18 instituciones de derechos humanos del continente americano y eso me permite también, también permite estar dentro de los 16 procuradores del mundo en la Asociación Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que su presidente hoy por hoy la ejerce la defensora de Qatar. Entonces, para mí y para mi equipo, es realmente una satisfacción haber servido o estar sirviendo ya en los últimos momentos en la institución de derechos humanos del país. Hay un señalamiento serio por parte de algunas organizaciones no gubernamentales que le ven dos facetas al procurador. Uno durante la pandemia y otro durante el régimen de excepción. En la primera dice, fue un hombre crítico que señalaba, que se decía, no así durante el régimen de excepción, donde no entró con esa misma visión. ¿Comparte usted? No, yo por supuesto que no la voy a entender y sé que no es un señalamiento, sino más bien un ataque a la institución. Y eso es lo que ha caracterizado mi gestión, el ataque constante al titular y asumió. Por supuesto. Yo he sido, creo, el procurador que más ataques ha tenido personalmente y a la institución. Y una de las cosas, digamos, que a nivel internacional siempre se ha valorado es ese constante ataque en que la PDH ha estado en El Salvador. Y lo que ocurre es que las personas que dicen, no, es que antes hacía señalamientos y ahora no hace señalamientos, lo que ocurre es que pierden de vista una situación bien importante. No es que la Procuraduría haga señalamientos, no, la Procuraduría, es que si nos buscáramos, si fuera el tema hacer señalamientos, cualquier cosa podríamos estar en esa dinámica. No, la Procuraduría lo que hace es hacer recomendaciones, llamar desde la voz de la conciencia, desde la voz de la cordura a una actuación determinada que vaya encaminada a proteger los derechos de la población. Entonces, hay un escenario en el que yo estuve, en el que había una politización increíble, un conflicto permanente entre la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo. La función mía no fue generar señalamientos, sino mediar ese conflicto. Y usted recordará que hubo momentos en que la Sala Constitucional le ordenó a los dos órganos de Estado, pónganse de acuerdo y emitan una normativa que genere regulación en momentos de pandemia, pero que vaya encaminado a proteger los derechos fundamentales. ¿Qué hicieron los órganos de aquel momento? Convocaron a las 5 de la mañana a la Asamblea, por poner una hora, a las 5 de la mañana la Asamblea Legislativa en un lugar y a las 5 de la mañana el órgano ejecutivo en otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Poner a disposición la estructura de la Procuraduría como un buen mediador, que es el papel de la Procuraduría. Eso fue lo que hicimos. Entonces, el papel nuestro fue mediar en ese esquema de politización increíble que había. Durante la pandemia. Durante la pandemia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Después que se generan las elecciones del 2021, en que un partido político obtiene el favor de la población, por decirlo de alguna manera, y le concede una cantidad o un porcentaje de poder en la Asamblea Legislativa que ningún partido había tenido desde 1992, al menos que yo me acuerde, eso evitó o concluyó con esa discordia innecesaria, absurda que había entre los dos órganos de Estado, que el único afectado era el pueblo. Entonces, como desapareció, ya no había necesidad de generar esa actividad de mediación entre los dos órganos de Estado. Pero, ¿qué es lo que pasó? Hay organizaciones que asumen ese rol. Y entonces la politización se traslada de ser del Ejecutivo al Legislativo, del Ejecutivo a algunas organizaciones. Y ahí la Procuraduría no puede meterse. Yo no me puedo no me puedo participar en eso, y por eso es que lo hacemos de esa manera. Pero la Procuraduría tiene un rol constitucional que no puede evadir. Por supuesto. Entonces, la pregunta va orientada. ¿Se han investigado los arrestos arbitrarios? Totalmente. Bueno, estamos investigando las denuncias que se han hecho. Yo no le puedo asegurar ahora que hayan sido arbitrarios. Ok. ¿Las torturas en centros penales? Estamos investigando las denuncias que se han presentado. ¿Las muertes que sucedieron? Estamos investigando tenemos 20, ahora le digo, tenemos 9, 8, 7,
y 4 son los expedientes que se han abierto sobre el derecho a la vida en los 4 meses. El primer mes se abrieron 8 expedientes, el segundo 9, el tercero 7 y en el cuarto se abrieron 4 expedientes vinculados al derecho a la vida, que no necesariamente es una persona por cada expediente, lo estamos investigando. Ok, eso quisiera aclarar porque la UCA hace una serie de valoraciones y habla de 306 casos, ¿verdad?, entre el 27 de marzo y el 7 de julio, de 4.000 denuncias que hay. O sea, el hecho de que tengan abierto 4 expedientes no significa que solo sean 4 casos desde la óptica de... Pero estamos hablando de casos del derecho a la vida. Sí. Sí, nosotros tenemos... No sé las estadísticas que tiene la gente de la UCA, pero nosotros en total... 306 casos de tortura. Dice. Bueno. Nosotros no tenemos esos 300 tantos casos de tortura, nosotros estamos investigando todas las denuncias que ha presentado, pero sí tenemos, por ejemplo, 8, seríamos 9, 17, 21, 28 expedientes en los que estamos investigando concretamente el derecho a la vida, es decir, por personas que han fallecido en este periodo. ¿Normalmente cuánto dura esa investigación, procurador? Fíjese que el Reglamento de Protección de Derechos Humanos no tiene plazos, pero nosotros hemos armado un equipo que he designado para que me le dé seguimiento a estos, porque la idea es, y la misión que nos hemos puesto es concluir el expediente único de San Salvador esta semana, que en eso estaríamos dándole respuesta a un promedio de 150 denuncias que se han presentado solamente en San Salvador. Y luego, por supuesto, en las diferentes delegaciones departamentales, la idea es que en este mes haya por lo menos la solución o la respuesta del primer mes del régimen de excepción. Independientemente de lo que las otras instituciones puedan afirmar, ¿cuántos son los expedientes? Porque al único que se le puede reconocer formalmente es a la Procuraduría. Sí. Y cualquiera puede tener lo que quiera, pero la Procuraduría es el único ente constitucional al cual le compete establecer si hay o no violación de derechos humanos. Es correcto. ¿Cuántos tienen ustedes registrados? ¿Cuántos? Denuncias registradas. Denuncias. Nosotros tenemos denuncias. Hasta el 24 de julio tenemos registradas 3.140 denuncias vinculadas a eventuales afectaciones de derechos humanos en diferentes formas, diferentes hechos, diferentes derechos. Ok. ¿Le dan respuesta a ustedes en esto? Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros preveíamos que iba a generar buena cantidad de denuncias, entonces lo que decidimos fue hacer un plan nacional de verificación. Este plan nacional de verificación tiene 3 objetivos principales. Uno es promover y poner a disposición de la población la atención desde la Procuraduría en aspectos psicológicos. ¿A quiénes? A las víctimas o familiares de víctimas de las personas asesinadas en aquel fin de semana que generó 80 y tantos asesinatos. También y luego, atendieron eso. Sí, y luego también a ponerlo a disposición de las personas que han salido o manifiestan afectación en este proceso del régimen de excepción. Ese es uno. Luego el otro eje o el otro objetivo principal es la verificación de la administración del Estado frente a las personas. Para eso hemos creado equipos que estaban en constante monitoreo en Bartolinas, en retenes, en la calle, en hospitales, están yendo ahora a las audiencias que se están generando. Y lo otro, el otro objetivo, el otro eje, digamos, del plan, es la recepción de denuncias. Para eso, de recepción de denuncias, creamos una aplicación que es descargable o aplicable o amigable con el sistema Android. Tenemos el teléfono celular, tenemos el fijo, tenemos la página web en donde se puede recibir y además de un correo electrónico. ¿Por qué hicimos todo esto? Porque sabíamos que venía una buena cantidad de denuncias. Entonces, cuando advertimos eso, lo que instruí fue, por los 30 días de régimen vamos a abrir un expediente en cada departamento del país, y por eso le llamamos expediente único, porque en ese expediente incluimos cada una de las denuncias que se presentan en ese contexto. Por eso en San Salvador, el expediente único del primer mes del régimen tiene un aproximado de 150 denuncias, y así en todos los departamentos. Por eso cuando resolvamos el primer expediente estaremos dando respuesta a esa enorme cantidad. Sí, no una persona con una denuncia. Si no, tendríamos ahora ya 3.140 expedientes. Eso es una enorme cantidad. Entonces, para darle un poco más de agilidad a eso es que lo hemos hecho de esa manera. Sin embargo, las denuncias o los hechos que se plantean no son como de resolver una cosa fácil, ¿no? Es un momento importante para el país y hay que darle la responsabilidad y la objetividad de la investigación también desde la Procuraduría. Se viene inminentemente una 5ª prórroga del régimen de excepción. ¿Qué opina la Procuraduría
de la prórroga. Hoy, esta mañana, un alto funcionario del gobierno determinó que debería haber una prórroga indefinida. ¿Comparte usted esa terminología? No, la verdad es que creo que no ha sido un comentario feliz de parte de la persona que lo ha dicho. No lo he leído, pero ya se ha comentado sobre ello en otro espacio. Creo que la Constitución no lo permite. Hay claridad en cuanto a la Constitución, en el tiempo en que puede durar un régimen de excepción que permite la suspensión de algunos derechos constitucionales, por lo tanto no puede haber una prórroga indefinida. Ahora, la Procuraduría siempre ha sido de la opinión, y lo hemos sostenido en más de una oportunidad, que desde la filosofía propia de la institución de derechos humanos, no podemos estar a favor de una figura que limita derechos, porque los derechos humanos son progresivos en el tiempo. Debemos buscar siempre la mayor cantidad de derechos, la mayor protección de derechos en el tiempo. Sin embargo, estamos conscientes también que El Salvador, como lo es Guatemala, como lo es Honduras, tiene un problema endémico que se inició en 1992. Un problema que lo originaron los diferentes, y voy a decirlo así, de esa manera, porque así lo creo, lo originaron los diferentes gobiernos que han habido desde esa época, al descuidar la educación, al descuidar la salud, al descuidar las oportunidades para los jóvenes, al no preocuparse por la deserción escolar, al no generar oportunidades reales para un proyecto de vida adecuado para la gente, y eso obligarlos a tener que emigrar particularmente a Estados Unidos. Todo eso, sumado al hecho de enormes indicios de actos de corrupción en el gobierno, de favorecer familiares en diferentes puestos o cargos, no atender el problema de la posguerra, todo eso junto es lo que algunos dicen no atender las causas estructurales que generó esta inseguridad. Entonces todo eso se ha venido acumulando en el tiempo y eso nos ha llevado en un momento determinado a posicionarnos como uno de los países más violentos del mundo. Y ante eso yo creo que es importante preguntarnos, ¿qué salvadoreño o qué salvadoreña no desea tener un país en el que pueda salir de su casa con la plena certeza que no le va a ocurrir nada en la calle? Con la plena certeza que su hijo, que su hija va a la escuela, va a alguna actividad deportiva y va a regresar sano, que no le van a asaltar en un autobús, que no le van a asaltar en una parada de buses, que no se lo van a desaparecer, que no le van a generar ninguna mutilación, que no le van a generar ninguna afectación a su integridad física. Y eso es lo que estaba pasando acá. Entonces yo creo que es importante hacer un análisis integral y yo entiendo además también las diferentes personas que han sido afectadas. Mira, muchos dicen los funcionarios que siempre están protegidos. No, yo vengo de abajo. Yo vengo de ser un joven que ha vivido en barrio, en colonia, que nació en un cantón allá en Chalatenango, que fue a la escuela descalzo porque no tenían sus papás para calzado, que compartía con su hermano el calzado para jugar fútbol, que compartíamos la vestimenta cuando era necesario. O sea, yo vengo de sentir la situación, entonces yo conozco la realidad de muchas familias que tristemente han sido afectadas por ese problema endémico de inseguridad que el país ha tenido siempre. Bien, tengo que ir a un corte comercial, pero quiero dejar planteada la pregunta. Es decir, aquí se dio un choque entre la legalidad y la legitimidad del régimen de excepción. Normalmente la legalidad la tiene, pero no se había tenido la legitimidad, ¿verdad? Nadie puede negar el hecho de que el régimen de excepción ha llevado en algún momento tranquilidad, es decir, permitió capturas, permitió hacer situaciones. El tema no está en esa cantidad, sino en los que se dejó o en los que se ha vulnerado algún derecho. Pero cuando regresemos, no nos cambie, ya volvemos. Bien, procurador, antes de irnos a la pausa comercial, quería preguntarle, cuando uno aborda a la población, mucha gente le contesta a uno, bueno, que siga el régimen de excepción. Estamos a favor de que se mantengan a esto. Lo que no estamos a favor es que se esté capturando personas inocentes. Sí, mire, buen punto, porque realmente la figura del régimen de excepción está contemplada en la Constitución y tiene la legalidad. Está habilitado, ¿no? Luego lo otro, con la legitimidad, yo creo que parte también de ese mandato que la Asamblea Legislativa, porque es quien la ha determinado, el mandato que la Asamblea Legislativa recibió en febrero del 2021. Un mandato importante que debe saber administrarse
debe ser muy cautelosa la Asamblea Legislativa en sus decisiones, porque es una encomienda del pueblo para que le administre de una manera muy oportuna. Y eso creo yo que es muy importante. Ahora, el régimen de excepción plantea, digamos, la posibilidad de hacerlo. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Que la aplicación de este régimen, y tal como lo ha sostenido también el secretario general de Naciones Unidas, debe ser sobre la base del respeto de los derechos humanos. Sin embargo, ¿no ha habido violación en no, yo no estoy diciendo que no ha habido violaciones. Quiero poner lo siguiente. Cuando digo esto es porque hay muchas personas, incluso organizaciones de sociedad civil, que afirman que hay. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo corroboraron? La UCA, usted dijo que tiene 300 casos y afirman que hay torturas. ¿Cómo lo comprobaron? ¿Cómo lo ratificaron? Porque nosotros, la Procuraduría es la única institución que tiene la facultad de verificarlo. Yo no sé cómo lo verificaron. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros no podemos desde la Procuraduría, hacer una afirmación sin haber ratificado eso, sin haber comprobado eso, porque tenemos la obligación legal y constitucional tú tienes la facultad únicamente que te dice la ley. Bueno, y al hacerlo de esa manera... que tiene 304 denuncias, no puede afirmar tampoco porque hasta que no haya... Pues algunas personas en algunos comentarios lo hacen de manera afirmativa, categórica. Entonces yo ahí la pregunta es, ¿cómo lo comprobaron? ¿Cómo lo ratificaron? ¿Verdad? Pero, sin embargo, ahora, por ejemplo, recibí una nota, un escrito en el que me dicen, nosotros somos familiares de personas detenidas de manera ilegal. Y me hacen un cuadro, me agregan un cuadro, lástima que no lo traje de verdad, un cuadro en el que una casilla dice el nombre, la edad, dónde fue detenido y en dónde está ahora. Pero cuando veo, nadie firma el documento. No hay ninguna firma, no hay ningún nombre. ¿Y cómo le dieron trámite? Simplemente se recibe porque alguien lo llevó a presentar, pero nadie calza el documento. ¿Quiénes somos nosotros, los familiares? Un caso. Entonces eso nos dificulta. No hay una individualización, dijéramos, de ningún... Mire, yo, Juan Antonio, soy padre y etcétera. No hay. Nadie calza el documento. Se nos dificulta porque ¿cómo iniciamos investigación? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Nosotros quiénes? Y luego hay otro caso que le quiero plantear en ese mismo sentido. Llegó un grupo de personas hace como 15 días, un poco más de 100 personas, guiadas por un personaje que está liderando un movimiento que se llama I. No sé qué significa la I, y dice, y publican, y un medio de comunicación publicó y dijo que se han presentado a la Procuraduría más de 150 denuncias de personas detenidas arbitrariamente con documentos que acreditan su inocencia. ¿Cuáles son los documentos que han presentado? Copias de los documentos de identidad de varias personas. Pero eso no prueba ni nada más que usted se llama Julio y que nació en tal fecha y que su número es tal. Pero que usted sea culpable o inocente de algo, eso no lo prueba. Ese es un rol del control. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos guardado esa documentación porque voy a decir, miren, aquí está la documentación que presentaron que no acredita ni que lo ha hecho ni que no lo ha hecho. Entonces, nos dificulta. ¿Por qué le comento estos casos? Porque efectivamente creo yo que es importante que las autoridades de justicia realicen una investigación objetiva sobre la base de la tranquilidad, de la transparencia de la población, para que las personas que estén vinculadas a alguno de los ilícitos que se están persiguiendo, pues que sean detenidas. Antes del régimen de excepción, ya el sistema carcelario estaba colapsado. Fue declarado incluso hasta inconstitucional por una sala, y con estas ya que ya superan 50.000 detenciones, estamos hablando que hay un promedio de 80.000 privados de libertad. Sí. Usted realizó 2 inspecciones en los penales de Mariona y Salco. ¿Qué encontró en esas inspecciones, procurador? Bueno, lo que usted ha dicho es una cosa que no podemos negar. Justamente en los 4 centros penales que hemos visitado, porque hemos visitado 3 en Izalco y el centro penal de Mariona, la constante es el hacinamiento, y eso lo hemos dicho. Claro, no es un problema de ahora, como usted lo ha dicho, estaba colapsado, significa que eso viene desde que me acuerdo, ya estaba colapsado el sistema penitenciario en cuanto a la cantidad. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto en esta verificación, y lo hemos dejado plasmado en los diferentes informes que hemos realizado, es que hay cambios en las estructuras de centros penales, de los 4 penales que hemos revisado. Y yo me hice acompañar de un equipo de la Procuraduría, entre ellos personas que por el trabajo que han desempeñado en otros sitios, han visitado centros penales y me dicen, esto no está como yo venía antes.
hemos visto en Mariona cómo se ha construido nuevas áreas que antes eran utilizadas para otros aspectos o incluso no estaban construidas y ahora se han hecho para resguardar a personas privadas de libertad. Igual lo hemos visto en Izalco, en la fase, ¿cómo se llama?, en máxima seguridad y en el complejo Izalco, en donde hay nueva estructura que la han adecuado. Sin embargo, a pesar de ese esfuerzo, la constante relacionamiento está. Entonces, la recomendación que yo he planteado de manera escrita en los diferentes comunicados y de manera verbal a las autoridades es: deben generar espacios que provoquen mejor estadía para las personas privadas de libertad. Lo hemos dicho porque no podemos sostener, simplemente contando personas en las diferentes celdas que hemos verificado, hemos visto que hay por lo menos cuatro o 5 personas por cada una de ellas. Muchos criticaron que usted anunció la visita y que eso no debió haberse hecho. Sí, bueno, ahí hay cuestiones que debatir, digamos. Yo decía el día de ayer, ¿para qué queremos a la Procuraduría? ¿Para que hagamos un show? ¿Para que generemos una portada de periódico? ¿Para que generemos un titular de noticia? ¿Para eso queremos a la Procuraduría? Porque yo mañana puedo ir a las 7 de la mañana a presentarme la entrada de un centro penal y me van a decir: mire, procurador, no puede entrar porque estamos haciendo esto, porque estamos haciendo otro, por cualquier cosa. Y entonces yo voy a llamar a los medios y mire, no me dejan entrar. Y el medio va a poner: no dejan ingresar al procurador al centro penal. ¿Para eso queremos la Procuraduría? La Procuraduría está diseñada para generar conflicto, para aumentar la polarización, para seguir con la espiral de violencia. ¿Para eso está? ¿O está para generar gobernabilidad efectiva? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cuál es el alcance de esa palabra? Porque hay una disposición constitucional que una recomendación de la Procuraduría en el tema de seguridad pública, si bien es cierto, no es vinculante, pero en este caso, sí, un señalamiento de la Procuraduría a ese concepto. Claro, ¿a qué me refiero yo con esto de gobernabilidad efectiva? Nosotros creemos que la institución de derechos humanos se convierte en la última ratio de la población cuando ve afectado y no encuentra respuesta. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Procuraduría? Ir a poner un comunicado señalando, atacando, cuestionando, o buscar que la autoridad o funcionario encargado le cumpla. ¿Qué le conviene a la población? Y le pregunto algo más ahora concreto. ¿En qué beneficia que yo esté en esta entrevista, en este momento, al señor Juan, que ha puesto una denuncia en la Procuraduría porque su hijo ha sido detenido en este momento del régimen? ¿En qué le beneficia? Él está esperando respuesta a esa denuncia. Que Apolonio esté en el medio. Entonces, nosotros lo que buscamos es... ¿Y hay respuesta para esa cantidad de gente? Ese es un punto, un punto trascendental. Y por esa razón hemos diseñado un cambio estructural en la Procuraduría. Y la idea es que a partir del 16 de octubre lanzar una Procuraduría con un esquema de trabajo diferente a lo que hay. Eliminar los aspectos burocráticos internos que ahora hay, que imposibilitan que el resultado de un expediente sea pronto. ¿Por qué? Porque hay 3 departamentos, uno recibe denuncia, otro investiga, el otro hace resolución, pero cada uno de estos cerebros piensa diferente y piensa: ¿y este por qué pidió esto? Mejor voy a hacer esto. Y cuando llega el otro: ¿y por qué hicieron esto? Mejor iniciemos. Y así hay expedientes de los 90, perdone, pero yo no estaba en el 90. Y hay expedientes que no están resueltos del 2000. Por eso, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos diseñado? Una estructura. ¿Va a apartar esos cerebros que no? Voy a eliminar los departamentos esos. Y ya hicimos tenemos que hacer una reforma al reglamento, lo estamos preparando para hacer el proceso en forma adecuado. Y vamos a eliminar los departamentos y vamos a resolver de acuerdo a las temáticas. Y las procuradurías adjuntas específicas van a trascender de ser unas oficinas que se dedican a aspectos puntualísimos a ser los responsables de la resolución de los expedientes en cada una de las temáticas. El expediente que esté vinculado a seguridad lo va a ver seguridad, el expediente que esté vinculado a la niñez lo va a ver solo niñez, el expediente vinculado a medio ambiente es solo niñez, pero desde el inicio hasta el final, para que sea el mismo cerebro que lo conozca desde que llega hasta que finaliza, para que haya un seguimiento y una respuesta oportuna a la población. Para terminar ya esto y entrar ya a la parte política, porque entiendo que va a una reelección, ¿podemos concluir, procurador, y dar fe de que no hay violaciones dentro de los centros penales, no hay tortura dentro de los centros penales? No, yo no puedo hacer esa categorización así de la manera que usted lo plantea, y le voy a decir por qué. Porque usted hizo una inspección in situ. Sí, pero yo le voy a plantear por qué.
Nosotros hemos estado en centros penales y efectivamente cuando yo llegué a nadie se le estaba torturando, a nadie se le estaba pegando, al contrario, vimos cómo a muchos privados de libertad se le estaba atendiendo en salud, que le estaban entregando medicamentos, que estaban en algunas curaciones por algunos problemas de la piel. Hemos visto las instalaciones de las clínicas, hemos visto el funcionamiento de las escuelas, de los diferentes talleres, no hemos visto ninguna trifulca. Sin embargo, hemos reiterado que el hacinamiento que existe en los mismos es evidente. ¿Por qué le digo esto? Porque en ese hacinamiento que hay, yo creo que es difícil afirmar que no va a haber. O que un custodio esté permanente enfrente de una celda y verificar que no vayan a golpear a uno, que no le va a pasar a uno. O sea, son cosas que la misma razón lógica nos indica tal situación. Entonces, ¿por qué no? Por esa razón yo no le puedo decir, mire, no hay, y tampoco le puedo decir, sí hay. Son cosas que tienen que hacerse de investigación y determinar luego. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo es procurando darle respuesta a la gente en las denuncias que han planteado y serán la investigación la que determine si... Me dijo que ha rendido 4 informes. Ha producido la Procuraduría 4 informes en el cuales se va a evidenciar todo esto que hemos preguntado. Nosotros hemos presentado ya 4 informes en lo que va del régimen hasta el 27, creo que es, hasta el 24 de julio, creo que es, el 24 de julio. Hemos 4 informes donde hemos dado cuenta de todo el trabajo que hemos realizado, una enorme cantidad de atención a población que hemos visto. ¿Dónde podemos encontrar esos informes? Porque creo que la población debe entender claramente que no han estado callados ustedes como que se pueda percibir. No, esos informes, de hecho esos informes han sido enviados a todo el cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, a las autoridades vinculadas a justicia en El Salvador, y hemos solicitado que sean colgados en nuestro portal de transparencia para que la gente los pueda ver, porque uno de los ataques que nos hacían en alguna instancia es que no los conocemos. Sí. A nadie de los que ha llegado a pedirlo se lo hemos negado. Se lo hemos entregado. Bueno, hay un medio de comunicación que nos sacó una portada en razón de que tuvo acceso a los informes que se le han planteado. Entonces, ahí están y dan cuenta del trabajo que hemos realizado. Hemos dicho en más de una oportunidad, estamos investigando los casos de afectación al derecho a la vida. Estamos investigando las denuncias que se han presentado. Todavía no hay un señalamiento. Hasta ahora no lo tenemos. Esa es la deuda de la Procuraduría en este momento, digamos. Pero estamos haciendo el esfuerzo para que este mes haya respuesta, por lo menos de ese primeros 30 días, digamos, de los primeros 30 días que hubo el rey. Le pregunto, buenas noches, licenciado, no sé si le ha preguntado ya al procurador si ha constatado de los 60 fallecidos que la UCA y otras organizaciones como Cristo Social también reportan que hay. No, que lo hemos constatado, decir, que nosotros lo hemos visto, no. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? A partir de los diferentes medios periodísticos, noticias, hemos aperturado el expediente y hemos solicitado los informes a medicina legal, a juzgado, el expediente clínico. ¿Y por qué la gente percibe como que estuviese, digamos? Porque hay una agenda, aquí hay que decir las cosas como son. Hay una agenda de ataque constante a la Procuraduría, porque hay un sector que no ve con buenos ojos que la Procuraduría haya dejado de ser instrumento de algún sector político que históricamente lo fue, hombre. Es que ese es el problema. Hubo reparto de cuotas. Aquí los derechos humanos eran para algunas personas y no existían para otros. Sin embargo, estamos queriendo darle a entender a la población que nos corresponden a todos y debemos vigilar por todos y por todas. Y eso es lo que algunas personas no entienden todavía. Me parece que se está postulando de nuevo y que hay una congraciada con el gobierno. Pero entrando ya en materia de esto, que ya vamos a cerrar, estos 4 informes que ustedes han elaborado contemplan lo que hasta ese momento llegó a poder de la Procuraduría, están en la fase, dijéramos, de sustanciación y va a haber un pronunciamiento, ya sea positivo o negativo. Claro. Pero va a haber un pronunciamiento. Lo va a ver en una resolución, porque la idea es que haya una resolución de cada uno de estos expedientes y se va a exponer lo que la investigación refleje. Yo no voy a poder ocultar un informe de medicina legal que diga, esta persona falleció por esto y se presume tal cosa. ¿Y yo cómo voy a ocultar esa cosa? Lo que no puedo ahora venir a decirle es, en el expediente de tal persona aparece esto. ¿Por qué? Porque sería afectar la investigación y además afectar a alguna persona en concreto. Buenas noches, señor Valdivia, saludo al procurador. Yo estoy de acuerdo que el único que puede dar los datos de denuncia es el procurador. Pero aquí andan dando falsos los periódicos digitales que dan noticias falsas, ONG de fachada para confundir a la población y hacer quedar mal al gobierno. Muy buenas noches, solo quiero opinar que estoy de acuerdo que sigue el régimen y que apoyo las declaraciones del procurador al decir que él ha visto
cómo están las cárceles y que no se está violando los derechos humanos. Bueno, no ha dicho así, que está investigando porque en aras de una relación objetiva, que está haciendo una investigación y que va a haber un pronunciamiento. No sabemos si eso va a ser señalando o desvirtuando, eso hasta que esté terminado. No sé. Es así, no, y correctamente. Nosotros no hemos afirmado que hay afectaciones ni que no haya afectaciones. Hemos dicho están en el proceso que estamos, de investigación. que estamos queriendo ser totalmente responsables con el trabajo que estamos haciendo, porque a diferencia de todas las otras opiniones que no son de la Procuraduría, nosotros sí tenemos un mandato constitucional que me dice, usted puede hacer solamente esto. Usted se imagina que yo salga ahora y diga, es responsable X persona, mañana tengo la denuncia ahí en fiscalía porque lo estoy acusando de manera ilegal, hombre. Tengo que ir a un corte comercial, regresamos ya en la parte de conclusión. ¿Se va a reelegir el procurador? Bien, gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Procurador, en octubre, en un mes termina su periodo. ¿Entró a la reelección usted? ¿Presentó su Sí, el día de ayer he presentado la solicitud de la Asamblea Legislativa. El diputado Portillo Cuadra, cuando le hacen esa pregunta, dice, no creo que con el resultado de la Procuraduría tenga el valor de presentarse. Sí, yo creo que es atrevida la afirmación, porque si eso fuera cierto, ¿se imagina usted el valor que tiene el diputado Cuadra de presentarse nuevamente candidato después de lo fracasado que ha sido el Partido Arena en la administración del país, de haber hundido al país en una inseguridad durante los años que estuvo administrando? O sea que si de valor hablamos, yo creo que él saldría un poco más afectado en ese tema. La gran ventaja o desventaja para usted es que usted todos los otros que han metido, que van a meter currículum, nadie los conoce, o sea, por lo menos en la actuación, usted ya puede ser evaluado, positivo, pero puede ser evaluado. ¿Cómo se siente? ¿Cómo siente usted el ambiente político para esto? Porque ahora la correlación la tiene un partido político que no necesitaría de ninguna otra fuerza política para una reelección. No, yo creo que no necesita, hay que hacerlo con claridad, no necesita conversar, dialogar con ningún otro partido político, tiene los votos suficientes para decidir quién va a ser el procurador o procuradora y cualquier otra situación en el país, y ya nos ha quedado claro, al menos algunos que le damos seguimiento. Ahora, yo la verdad es que me veo como uno más de los que hemos participado. No hay ningún yo creo privilegio, no, menos privilegio, o sea, no, eso creo que escaparía. Yo creo que la Asamblea Legislativa tendrá que analizar cada uno de los perfiles. Sin embargo, yo lo que sí puedo, digamos, tomar como relevante para mí es que estos 3 años me han permitido posicionar a la institución a nivel internacional en un lugar en el que no estaba. Ya, de hecho, vamos a hablar de una cumbre que se viene. De hecho, la persona que estuvo antes que yo en la Procuraduría es muy mal vista a nivel internacional y me lo han dicho muchos procuradores que no veían esa fuerza de la Procuraduría con la que nosotros hemos llegado y le hemos dado otro posicionamiento. Claro, a mí estas cosas no me gusta presumirlas ni nada, pues, pero el hecho del reconocimiento internacional que hemos tenido es lo que nos posibilita ahora, como usted lo ha adelantado, programar, organizar una cumbre en la que traeremos un poco más de 20 procuradores de América y 2 de España. Ok, antes de llegar ya para cerrar esta última parte, ¿complaciente con el poder? No, yo creo que si una institución como la Procuraduría consideran que ha sido complaciente, no, habría que revisar cada una de las actuaciones que hemos hecho. Por el contrario. Porque en algunos casos lo hemos visto muy fuerte. Sí, la Procuraduría ha sido, creo yo, la institución más atacada de diferentes sectores. Desde que yo llegué, el mismo día de mi elección, desde ahí comenzaron a atacar. Entonces yo creo que no podemos estar hablando de complacencia, ¿verdad? No, lo que sí hemos estado haciendo es enfatizar que el trabajo de la Procuraduría debe ser independiente de cualquier instancia, de partidos políticos, de gobierno, de organizaciones sociales, de medios de comunicación, de todo. ¿Cree que va a lograr esa autonomía de poder, dijéramos, ir en contra de toda esa una corriente? Es que no se trata de ir en contra. Yo creo que no. Si lo que nosotros hemos planteado es que El Salvador necesita unidad, necesita encontrarnos, necesita que actuemos de buena fe,
que dialoguemos, que concertemos. La gente no está esperando que sigamos peleando uno con otro. Si por eso hubo la masacre del 32 y por eso hubo el conflicto del 80, que de hecho felicitar ahora a la Sala Constitucional que ha admitido una demanda por la masacre del 32. Esa es una acción importantísima, porque yo siempre he resaltado que la falta de reconocimiento de ese genocidio del 32 y la falta de garantizarle que no iba a volver a ocurrir y que se reparara a la víctima es lo que provocó la guerra de los 80s, y que estamos ahora a cuántos años de que se firmó el acuerdo de paz y no hay una ley de reconciliación, y están las víctimas, los familiares falleciendo porque no hay reconocimiento, porque se sigue negando la verdad, porque no hay reparación. Esas son de las cosas. La población está exigiendo unidad y esa es la petición que estamos haciendo. La Procuraduría se pronunció sobre esa ley de protección a víctimas. En febrero del 2020, la Asamblea anterior aprobó una ley que contenía impunidad y el procurador lo dijo: no aprobamos esa ley porque contiene impunidad y no lo vamos a permitir. El presidente la vetó, porque yo lo dije o por lo que haya sido, pero la vetó. Y por eso es que no tenemos una ley que proteja a las personas que aparecen vinculadas como responsables en afectación de derechos humanos, que la Comisión de la Verdad lo dijo. Ahora, la deuda es que todavía no existe la ley. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley propio, generado en la Procuraduría, en la Procuraduría. La Asamblea Legislativa. A la Asamblea lo hemos presentado, y esa ley contiene los 4 elementos importantes que tanto la sentencia de la Sala Constitucional en el 2016 la dijo, reparación, no los 4 como los a... estándares internacionales, y viene del sentir de las víctimas, porque yo soy el único procurador que ha hecho una gira nacional escuchando a las víctimas, familiares de víctimas del conflicto. Esa figura que usted dice, porque aquí todos critican y usted mejor que nadie sabe que nuestro Código Penal es eminentemente garantista. Todo se habla de las personas que cometen, pero nadie habla de las víctimas. ¿Qué pasó con las víctimas de aquel microbús que se quemó aquí en Mexicano? ¿Qué ha pasado con las víctimas de aquellos trabajadores en Opico? Claro. De Opico? ¿Hay algún señalamiento por parte de la Procuraduría en esos casos? Fíjese que no, como yo no estaba en esa época en la Procuraduría, no se lo puedo afirmar. Sin embargo, ¿qué nos hemos preocupado nosotros? De estar pendiente de todas esas acciones, y siempre hemos reiterado a la Fiscalía, a la Policía: articulen esfuerzos, hagan una investigación exhaustiva, objetiva, concluyente, y sobre todo en aquellos casos de feminicidio con un enfoque de género, para que haya la centralidad en la protección a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Siempre ha habido como la instrumentalización de la institución, al grado que se llegó a estigmatizar que los derechos humanos eran los izquierdos humanos, o que eran los defensas de criminales, porque no había ese enfoque integral de estar pendiente de los familiares de las víctimas asesinadas por diferentes estructuras delincuenciales, como por personas que fueran afectadas por alguna actuación de algún funcionario o funcionaria de Estado. Ya ahorita, procurador, entiendo que el país va a ser sede de la primera cumbre iberoamericana de derechos humanos. ¿Quiénes van a asistir aquí? Mire, 30 años tiene de existir la Procuraduría y nunca ha habido un evento internacional como el que vamos a tener. ¿Vamos a ser sede como país? Sí, el país. Nosotros estamos organizando la primera cumbre iberoamericana de procuradores, defensores, comisionados, que es el nombre que tienen en diferentes lugares del mundo, en donde nos van a acompañar un poco más de 20 titulares de instituciones de derechos humanos. Va a estar el lunes 22, martes 23 y miércoles 24. Va a estar los titulares de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Perú, Chile, Panamá viendo un representante, Honduras, Costa Rica, México, Puerto Rico, República Dominicana, Andorra, Barcelona, Haití, de lo que vamos a estar. Cuando habla de España, habla del procurador de Barcelona, va a estar Barcelona. El Barcelona va a estar de España, porque el defensor nacional está de vacaciones, entonces me dijo: discúlpame, no te puedo acompañar. ¿Cuál va a ser la temática a abordar en esta cumbre? Porque estaba revisando que van a haber, dijéramos, el hambre como tema dentro de los derechos. Vamos a hablar sobre educación, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de migrantes y migrante en particular, vamos a hablar de seguridad, el tema de seguridad es un derecho fundamental,
Y la idea es que hayan paneles de discusión de todas estas personas que van a venir, y hemos invitado a todo el funcionario público, hemos invitado a organizaciones de sociedad civil, hemos invitado a medios de comunicación, hemos invitado a universidades para que puedan ser parte de esas discusiones que se vayan a generar en torno a la primera cumbre que se va a desarrollar el lunes próximo, martes y miércoles próximo en El Salvador. Hay un tema que me llama poderosamente la atención por la coyuntura que se tiene, y es el hecho de los derechos que tienen las personas inmigrantes. Sí. Es decir, estamos a las puertas en Estados Unidos, estamos viendo todo. Está orientado, dijéramos esto, a asistir legalmente también. Sí, lo que buscamos desde El Salvador es parte de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, de la FIO, y en esa dinámica también existe un protocolo de actuación de cada una de las INDH de la región sobre la atención humanitaria que debe haber a las personas migrantes. Debemos partir del hecho que migrar no es un delito, que migrar no es un pecado, sino que migrar es un derecho. Pero sí, lo que debe existir es que la migración debe ser ordenada y regular, y eso efectivamente lo hemos dicho más de una oportunidad. Sin embargo, las realidades de nuestros países, la falta de oportunidades, la inseguridad, la falta de una posibilidad de desarrollar un proyecto de vida con dignidad, provoca la migración irregular. Y ante ese fenómeno que no lo podemos ocultar, que no lo podemos negar, y que salen caravanas de Honduras, que salen caravanas de Guatemala, que salen caravanas de El Salvador particularmente, y que del sur de Haití están viajando, incluso arriesgando su vida por la parte del Darién en Panamá, lo que estamos procurando es generar conciencia en los estados de que es importante tratar con dignidad a los migrantes, que son personas, y como son personas son acreedores de derechos humanos, y los estados, por la universalidad de los derechos, le debe dar un trato humanitario a cada una de estas personas que se ven obligadas a migrar de manera irregular. Yo no creo que de manera por ocio alguien decida irse de manera irregular hacia Estados Unidos particularmente. No, lo hacen obligados por la necesidad, por el hambre, porque no hay educación, porque no hay salud, porque no hay seguridad, por diferentes formas. Y hay vastedad de investigaciones que determinan las causales de una migración irregular. ¿Van a tocar usted esta migración forzada que tienen determinadas comunidades aquí en el país, que nosotros vimos camiones de la policía ayudando a esta gente? Claro, y ahí es donde hay un encuentro, digamos, entre el ser y el deber ser, ¿no? Porque es triste ver que una familia tiene que trasladarse de su vivienda, que le ha costado trabajo, esfuerzo, tiempo, vida, y que tenga que abandonarla porque no hay seguridad. Entonces, obviamente la migración forzada es un tema relevante en estos derechos humanos, porque hay una enorme cantidad de derechos que se violentan con una actuación sola. Entonces, la idea es debatir todas estas personas que van a venir. Obviamente habrán otros temas también, pero... ¿Les dieron invitación a los titulares de seguridad pública? Sí, a todos los titulares de todas las carteras de Estado. Pero en este caso particular, por el alcance que tiene que por ver supuesto, el tema. por supuesto. Y quiero decirle también que estamos recibiendo mucha colaboración de parte del director de Policía Nacional Civil. Recuerde que tenemos la responsabilidad con estas personas de generar espacios de seguridad también para ellos, y estamos siendo muy correspondidos con el director, a quien yo le tengo mucha estima por el trabajo que nos ha permitido realizar. Antes había mucho conflicto entre la Procuraduría y la PNC, sobre todo en momentos electorales, y hemos sabido coordinar esfuerzos muy interesantes, y ahora no es la excepción. Bien, ¿cuál sería el llamado ya finalmente, procurador? ¿Por qué la Asamblea debería de elegir a Apolonio? Bueno, mire, yo creo que es importante que en la Asamblea haya un análisis objetivo sobre los diferentes perfiles que se han presentado, que estudien cada uno de los perfiles, y que en el caso mío yo les puedo garantizar que estamos preparando un proyecto de cara a generar una transformación real en la Procuraduría. Conocemos su interior, conocemos sus debilidades, y eso nos ha permitido proyectarnos con un esquema de estructura que le brinde respuesta a la población. El problema es que la Procuraduría no le presenta respuesta oportuna a la población. Entonces tenemos que cambiar el sistema organizativo que genera burocracia para generar un aspecto que sea ágil en cuanto a las personas. Bien, hemos llegado a la finalidad del programa. No nos resta más que agradecerle, procurador, el hecho de haber aceptado, lógicamente, con esa transparencia, responder las preguntas que estábamos obligados a hacerla, y esperamos a usted, amigo televidente, como decimos en cada uno de nuestros programas. Nosotros exponemos los hechos, las conclusiones las sacan ustedes
en la intimidad de su hogar. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Gracias.